chiquillos y chiquilla, en el ascetismo la concepción sobre el cuerpo, por ejemplo, para Platón, era totalmente negativa y por lo tanto el placer iba a ser lo mismo, ¿no? Iba a ser visto de una forma peyorativa y despectiva. Hay que reprimir las pulsiones, hay que reprimir los impulsos, decía Platón, hay que reprimir al cuerpo, porque no es la verdad, porque la verdad está la psique, que es el alma o la mente, que es la única capaz de alcanzar realmente la felicidad, que es lo realmente importante, ¿no? Y la cuestión realmente importante en Platón, por ejemplo, en Platón y en Diógenes también, era que la felicidad era mucho más allá del placer, iba mucho más allá del placer, y no era sensible. Al menos en Platón eso es muy claro, que el placer corresponde a los sentidos, a las sensaciones, comer, dormir, eh, y la felicidad, en cambio, corresponde a un concepto. En Platón la felicidad corresponde a un concepto y ese concepto solo es alcanzable a través de la comprensión, la fronesis, la prudencia o la represión de los impulsos. Por lo tanto, la concepción que tiene Platón del placer es que es pésima. El placer es una sensación, básicamente, no es una idea, no es un concepto, y como al Platón le gustan la idea, los conceptos, es muy racional, eh, como es muy racional y le gustan los conceptos, no le va a gustar las sensaciones del placer. No va a estar por las sensaciones. No es un filósofo de las sensaciones, porque no es un filósofo que cree en lo que hay acá. Recordemos que Platón hace esa historia de la caverna que hayamos visto, en donde plantea, bueno, buenos días a todos los que se están recién uniendo. La clase empezó hace 5 minutos, estaba haciendo un semi-recordatorio de lo que estábamos viendo antes de salir, que estábamos viendo a Platón, y estábamos viendo cómo Platón en la caverna, por ejemplo, decía que había que reprimir ciertos impulsos, porque lo que me mostraba mi vista, por ejemplo, puede ser un engaño. Las sensaciones Profe, son es que confusión. habían dos links, por eso uno se metieron al otro Ah, link. sí, sí, sí sé. Ya me dijeron que habían dos links. Disculpa por eso. No. Y hay dos links. Voy a ver ahora, ¿no? Si hay dos links quizás para todos los jueves o para o solo para esta clase. Eh, bueno, vamos a esperar a que se unan un poco. Mientras se unen, les cuento que este Platón, que desconfía de los sentidos, porque recordemos que él decía, quien nos engaña una vez, nos puede engañar siempre. Entonces, si una vez vi algo que no era, producto de la luz, producto de la vista, producto del sueño, producto de lo que fue, si una vez vi algo que no era, puedo ver siempre lo que no es, ¿no? Quien me engaña una vez me puede engañar siempre, dice Platón. Entonces, con los sentidos, ahí nomás. Él dice, los sentidos no es algo de lo que haya que confiar. Por lo tanto, no, las sensaciones no es algo de lo que hay que confiar. El placer es algo de lo que no hay que confiar. El placer no es la felicidad, sino que la felicidad es un concepto, una idea, así como la amistad, así como la justicia, como el amor, así como el bien, así como todos los conceptos que vieron en esos trabajos que hicieron de Platón, todos son ideas, no son sensaciones. La justicia no es una sensación, Platón. Uno se siente la justicia se siente. Diferencia radical con el filósofo que vamos a ver ahora. Por eso lo estoy diciendo, ¿no? Porque Epicuro va a hacer todo lo contrario, ¿no? Epicuro va a ser el filósofo que siente las cosas. ¿No? No digamos que es el filósofo que no piensa, porque no sé si eso es posible, pero él está por las sensaciones. Él cree en la caverna. Él cree en lo que hay. Es discípulo, de hecho, de Demócrito, el que fundamenta que existe una partícula que se llama átomo y que es la división, lo indivisible de la materia. Por lo tanto, es un pensador de la materia, es decir, un pensador materialista, un pensador sobre lo que hay en el mundo.
un pensador que confía en lo que ve, que confía en la observación, por ejemplo. Estos filósofos van a ser muy importantes también. Por supuesto que Platón es muy importante, el filósofo racional, y a decir que los sentidos nos engañan, y por lo tanto él va a decir que el placer no es la felicidad. Bueno, se lo pregunto a ustedes. ¿Es el placer lo mismo que la felicidad? No, porque el placer es como algo más efímero. Por ejemplo, Joan. Por ejemplo, uno puede comerse una hamburguesa y uno puede decir que es un placer porque la hamburguesa se come en el momento, se disfruta en el momento, pero no es a largo plazo. Ok, ahí tenemos una definición de Joan plantea que el placer no es lo mismo que la felicidad por la cuestión del tiempo. Hay una cuestión temporal ahí, ¿no? Que el placer dura poco tiempo y la felicidad pareciera ser algo que se ve en perspectiva o que tiene una duración más amplia. Ahí encontramos una diferencia. No sé si alguien puede estar en desacuerdo con esa perspectiva o está de acuerdo. Puede comentar en el chat también. Mientras piensan eso, si estamos de acuerdo o no con esto del tiempo, ¿no? La felicidad dura mucho, el placer dura poco. Entonces, ¿existe algún placer que dure mucho? O quizás no. ¿Existe una felicidad que dure poco? Eh, otra diferencia que algunos encuentran es que un tipo como Diógenes podría ser ese, ¿no? Es que el placer es material, el placer está en el afuera, ¿no? Y la felicidad pareciera que fuera inmaterial. Es decir, la felicidad solamente es un pensamiento, ¿no? Es un pensamiento platónico. ¿Alguien piensa lo contrario? ¿Alguien está por decir no hay ninguna diferencia entre el placer y la felicidad? Es que, por ejemplo, los sentimientos que te puede traer un objeto material pueden eliminarlos igual el pensamiento. Eso no se ¿Cómo? puede. ¿Podría dar algún ejemplo, Montserrat? ¿Se le ocurre alguno? Por ejemplo, puede que alguien tenga una obsesión por, no sé, muñecas, y puede parecer superficial, así como, oh, gastas tu dinero en comprando un montón de muñecas, pero puede ser que no estás porque te recuerda a tu familia y te trae un pasado. Excelente respuesta, gracias, Montserrat. Disculpa que entraban al otro Jordan, pero ahora estamos en esta pregunta y quisiera retomar lo que dice Montserrat respecto a la mente, ¿no? A esta relación entre mente y sensación. No es tan así a veces, ¿no? No es tan así, o es sensación o es pensamiento, porque a veces la psicología nos ha demostrado que las sensaciones y lo que pensamos y la conciencia de nosotros, lo que somos, nuestros recuerdos, se mezclan mucho. Y por lo tanto el placer, freudianamente hablando incluso, es la felicidad. Buscamos cargas de placer y displacer, como diría la psicología. Esa también es una teoría del ser humano, ¿no? Somos impulso, puro impulso, y tenemos que descargar ese impulso que es interminable, un deseo inagotable. Nunca vamos a saciar el deseo, porque siempre vamos a continuar deseando, ¿no? Hoy día quiero pan, mañana quiero asado y después quiero un cigarrillo. Y después quiero otro cigarrillo y así, por más que fume, jamás se me va a agotar el deseo, porque a lo mejor el deseo ni siquiera es deseo de fumar, ¿no? El deseo es simplemente deseo de deseo. Bueno, eh, algo así también puede postular Epicuro. A ver, Matías dice, yo opino que con el placer también hay felicidad. Es decir, que no es excluyente. La postura de Epicuro, del filósofo que vamos a ver hoy, antes que se nos pase el poco tiempo que ahora tenemos, a las 10:40 termina la clase, lo que dice Epicuro es que es lo mismo. No hay diferencia entre la felicidad y el placer, porque ambas consisten en lo que es la alegría. La verdad es que lo que define tanto al placer como a la felicidad es la alegría que me produce, ambas cosas.
¿Y por qué no va a haber diferencia? Porque como habíamos dicho, este filósofo es una filósofo material, es un filósofo que confía en lo que ve, y es un filósofo que piensa en este mundo, ¿no? En el mundo terrenal. Bueno, Ray, ¿me podría ayudar con... aquí está. No sé si se alcanza a ver. ¿Me podría ayudar a leer lo que dice en esta primera diapositiva? Doctrina, desde ahí. Sí, no, Epicuetes del título. Epicureísmo. Doctrina filosófica, una de cuyas principales ideas es que el placer constituye el bien supremo, y la meta más importante es la vida tranquila. Y el Eh, segundo, Actitud de la persona que evita el dolor y busca el placer y el disfrute de todo lo que hace. ya, muchas gracias. Eh, entonces, en esto va a consistir en el epicureísmo, ¿no? En que vivamos una vida tranquila. Creo que lo había mencionado que en la escuela filosófica que funda el epicureísmo es el jardín. El jardín es un espacio así, es como el Parque O'Higgins, que digamos, no sé, o un parque que se le ocurra. Es un parque que al mismo tiempo es una escuela gigante, ¿no? Y la escuela se desarrolla al aire libre. Es sería la escuela a la que todos quisiéramos pertenecer, ¿no? Como una escuela de esas características, ¿no? Pensando en que el modelo clásico de escuela es una infraestructura cerrada. Y en esta escuela lo que más se busca es la vida tranquila y buscar el placer, tener una vida placentera. ¿Qué implica una vida placentera? Quizás lo vamos a ver entre esta clase y la otra, pero lo más importante en esa vida placentera es evitar el dolor. ¿Mm? Y en esto está la inteligencia. En este está toda la inteligencia de Epicuro y lo que lo separa de los hedonistas normales, ¿no? Los que piensan que hay que ser amantes del placer porque simplemente me va a provocar buenas sensaciones. Él tiene esa postura, pero también piensa en esto, que hay que evitar el dolor, porque el riesgo del placer siempre es el dolor que puede conllevar un placer. Los placeres, generalmente los placeres prostéticos, los placeres innecesarios, como podríamos denominar, los placeres culturales o construidos, generan cierto dolor, ¿no? Como el consumismo o como, bueno, el alcoholismo, la drogadicción, son parte de eso, ¿no? La gente que los choques automovilísticos en fiestas patrias por el abuso de alcohol es eso, ¿no? Es una forma en la que el placer conlleva dolor. Y cuando el placer conlleva dolor, claramente no es un placer epicureísta. ¿Por qué no es un placer epicureísta? Porque no cumple esto de tener una vida tranquila y por sobre todo porque no logra evitar el dolor. En esa se basa la tesis máxima del epicureísmo, ¿no? Vida tranquila, vida placentera, evitar el dolor. Y en eso se basa el último concepto que dice ataraxia, creo que me olvidó escribirlo, pero la ataraxia es el concepto filosófico que inventan para la vida. ¿Se acuerdan que los ascéticos habían inventado el concepto de fronesis, que significa prudencia, comprensión de mis actos? Los epicuristas también tienen eso, pero aparte tienen la ataraxia, que implica una vida placentera y tranquila y saber evitar el dolor. Procurar evitar el dolor, vivir sin perturbaciones.
Bueno, para Platón esto era imposible, ¿no? Platón no podía vivir sin perturbaciones, porque para Platón todo era perturbación, el cuerpo era perturbación porque era la cárcel, en la fronesis también es cierta perturbación porque hay que reprimir el cuerpo. Los epicureístas son mucho más relajados en esto. Para ellos hay perturbaciones, pero también si nunca satisfajo el placer, si nunca, por ejemplo, nunca logro conquistar a la persona amada y la amo en secreto, reprimiéndome, por ejemplo, lo más probable es que sufra y no pueda evitar el dolor, ¿no? Si no sacio el placer, la otra perspectiva, ¿no? Si soy todo el tiempo represión, lo más probable es que sufra y no logre evitar el dolor. El dolor puede ser el decir, no sé, pasó la vieja, nunca lo hice, se me fue la oportunidad, la pena, ¿no? La tristeza, etcétera. Y hay ciertas perturbaciones en esta época. Epicuro vive el menos 400, que son clásicas. Las perturbaciones que son clásicas son quizás hasta el día de hoy clásicas, pero en ese tiempo eran mucho más profundas. Las perturbaciones de las que estoy hablando son el miedo a la muerte y el temor a los dioses. A ver si Romina Aravena, buenos días, ¿cómo está? Bien, profe, ¿y usted? Bien también. Romina, ¿podría ayudarme a leer esta frase de Epicuro? Para todos sus compañeros despertamos con buen día con esta frase. Ya. ¿Está dispuesto Dios a prevenir la maldad, pero no puede? Entonces no es omnipotente. Puede hacerlo, pero no está dispuesto, entonces malévolo. Es capaz y además está dispuesto, entonces ¿de dónde proviene la maldad? No es capaz ni tampoco está dispuesto, entonces ¿por qué llamarlo Dios? Gracias, Romina. ¿La entiende? ¿Entendió la frase? Sí, creo. ¿De qué trata? ¿A qué se está refiriendo? Es como que está cuestionándolo, su poder. Exacto. Existe un cuestionamiento a los dioses. Eso es precisamente la postura de los epicureístas. Y por eso también le tuvieron tanta mala fama. Los primeros cristianos, las primeras sectas del cristianismo en la época romana, se encargaron de sepultar esta escuela, de acallarla por esta cuestión del placer, porque iba muy en contra de la idea de ese momento. Y que eran muy críticos también los epicureístas. Y eran muy críticos con una cuestión muy cultural, muy arraigada en la cultura, que es los dioses. Aquí está traducido por Dios, pero ahí Epicuro se refiere a los dioses porque es la época que vive. Y el argumento de Epicuro es el argumento clásico que se ha ocupado en el ateísmo, por ejemplo. Se piensa que Epicuro es ateo, pero no es así. Epicuro es agnóstico, lo que implica que ni afirma ni niega la existencia de Dios o los dioses. ¿Por qué no afirma ni niega? Bueno, por este mismo argumento que está acá, ¿no? Si Dios está dispuesto a prevenir la maldad, pero no es capaz de hacerlo, entonces no tiene todo el poder que afirma tener, ¿no? Porque si dice que todo lo puede, pero no puede prevenir el mal, entonces no es tan poderoso, o no son tan poderosos los dioses. Segundo, si puede prevenir toda la maldad, el hambre en África, etcétera, pero no quiere, es decir, no está dispuesto, entonces ya no, en ese caso no sería un Dios bueno, ¿no? Si es capaz y además está dispuesto, es decir, tiene la capacidad de arreglar todo el mal, pero no quiere, no está dispuesto, entonces, ¿de dónde proviene la maldad? ¿No? Entonces, hay otros dioses a los cuales podríamos responder que son, bueno, etcétera. ¿Sí? Es, si es capaz y además está dispuesto. Ahí preguntan de por qué, porque lo dijo mal. Ya. ¿Cómo sería entonces? Si puede y quiere hacerlo, ¿de dónde viene la maldad? Claro. Y la última, ¿cómo lo entiende ustedes? No es capaz ni tampoco está dispuesto.
Entonces, ¿por qué llamarlo? ¿Para qué sirve que tenga, para qué lo llaman así? Claro, entonces no deberíamos adorarlos tanto, ¿no? Dice, eso es lo que plantea Epicuro, no deberíamos rendirle culto si es que en realidad no soluciona nuestros problemas prácticos de la vida, ¿no? Como la maldad. Si en realidad no interfieren en lo que hacemos y lo que nos enseña es que la injusticia en el mundo no se arreglan con varita mágica del cielo, no hay dioses que interfieran, eso no es lo que vemos. Recordemos que Epicuro es materialista, ¿no? Él confía en lo que ve y no ve dioses. Donde ve no hay dioses, sino que ve personas de átomos. Y por eso mismo plantea este argumento clásico sobre si existen los dioses y no interfieren en nuestra vida, no debería ser una perturbación. No deberíamos vivir perturbados por aquello. No deberíamos pensar ni rendirles culto, ni rezar todas las noches, porque en realidad eso no tiene sentido, ¿no? En realidad nos perturba más que nos, eh, más que nos tranquiliza, según la ataraxia. Ese es el argumento de Epicuro. Además de eso, no sé, son muchas cosas las de estas escuelas que podríamos contar, pero bueno, como tenemos poco tiempo, vamos a acotar, ¿no? Además de eso, esta escuela del jardín es la primera escuela que recibe a esclavos, a mujeres, bueno, ¿no? Entonces, las cortesanas eran mujeres independientes. Digo independientes porque eran independientes de su rol social, es decir, independientes de ser amas de casa, ¿no? No eran amas de casa, no eran ni madres, sino que eran mujeres que se dedicaban al estudio, ¿no? Sabían sobre ciencia, sobre filosofía, y se dedicaban a la prostitución, claramente por una exclusión social. Eso provocó, porque había muy pocos trabajos para las mujeres en ese tiempo también, eso provocó que esta escuela recibiera a todas las personas, ¿no? Porque, bueno, aparte todas las personas pueden ser felices, todas las personas pueden pensar. Hay este cuadro es un cuadro de Epicuro, es un cuadro de un pintor que se llama El Bosco, de 400, y se llama El Jardín de las Delicias, y él en estas tres escenas pinta el cielo, la vida terrenal y el infierno. Claramente que para efectos de Epicuro no existiría ni el cielo ni el infierno. O sea, o no deberíamos preocuparnos de ello, ¿no? No deberíamos preocuparnos de los dioses. Dice, dioses, bueno, tal vez lo haya, ni lo afirmo ni lo niego, porque no lo sé, ni tengo medios para saberlo, pero sé, porque esto me lo enseña diariamente la vida, que si existen, ni se preocupan, ni se ocupan de nosotros. Bueno, creo que, a ver, ¿quién me ayuda con esta actividad en el chat? Es una frase de Epicuro sobre la muerte, ¿no? Pensando en esto mismo, ¿no? Lo que implica la perturbación, lo que implica una vida tranquila. ¿Qué, ¿Qué nos dice esta frase sobre la muerte? Está pésimamente redactada, ¿no? Tiene signos de exclamación, pregunta, coma.